Muy buenos días a todos los hermanos. Comenzamos con optimismo una nueva jornada que nos da nuestro Señor. Y aunque quería tocar el tema de la Biblia en la vida del sacerdote en otra charla más, prefiero ahora empezar el día con otro tema para así acabarlo a lo largo del día, dure lo que dure. El tema de hoy me es queridísimo. De verdad que pocos temas hay sobre los que me guste tanto predicar como el que vamos a tener a lo largo del día. Y ese tema es ir explicando rito a rito toda la Santa Misa, todos sus simbolismos, cómo vivir la liturgia de la misa. Antes de nada quiero decir que mi visión es personal. Tantos sacerdotes como estamos aquí, tantas formas hay de vivir la misa. Que nadie, por lo tanto, se considere forzado, que se considere como si se le impusiera algo, de ningún modo. La charla se va a detener rito a rito y meditándola de un modo, digámoslo así, casi monástico. Yo soy consciente de que después uno hace lo que puede. Si es la tercera misa, como tantas veces me ha tocado a mí en verano celebrar la misa, pues evidentemente uno ya está más cansado, más fatigado. Pero la meditación de hoy puede ayudar a poner espíritu a cada rito. También decía en otra charla previa que la misa es cena del Señor, vamos a cenar con Jesús, y es sacrificio, el sacrificio de la cruz. Las dos cosas son auténticas y todo lo que voy a decir no desdice el aspecto más comunitario, el aspecto de padre de familia que está con sus hijos, el aspecto más, vamos a llamarlo así, informal. Aquí vamos a meditar la misa un poco siguiendo la tónica, por ejemplo, del Padre Pío. El Padre Pío, cada vez que celebraba misa, pues estaba más de 2 horas, porque él meditaba toda la pasión de Cristo en todos sus detalles en cada misa. Evidentemente, cuando yo celebro en verano a las 11, a las 12 y a la 1 en 3 pueblos distintos, eso es lo normal, no puedo estar 2 horas y media. Aunque tuviera todo el tiempo del mundo, tampoco. Los sacerdotes debemos celebrar misa de un modo normal. No debemos hacer nada extraño. La misa debe durar un tiempo razonable. Si uno quiere alargarse, para eso está la oración personal, la meditación que uno haga ante el sagrario sobre la misa. Por lo tanto, lo que voy a decir aquí es algo interno. Externamente la misa debe desempeñarse de un modo normal, a una velocidad normal, sin hacer nunca nada que provoque la extrañeza en los fieles. Y vamos a ir muy detallistamente y muy lentamente en todo, porque yo es lo que siempre pienso. Aunque yo aplique aquí en cada misa pues un 2% de todo lo que voy a decir, ya es mucho. Es tanto lo que hay en la misa que a veces es mejor fijarse solo en un aspecto, en 3, en 5, muy breves. Los buenos padres del seminario, magníficos, que yo tuve, verdaderos ejemplos
unos sacerdotes de tomo y lomo. Estos sacerdotes nos aconsejaban preparar la misa como seminaristas ya la noche anterior, desde el momento en que acabábamos de rezar completas, y en silencio nos íbamos ya a nuestras habitaciones. En ese silencio nos aconsejaban ya ir pensando en la misa del día siguiente, ir haciendo actos de amor, de fe, meditando el misterio que íbamos a vivir en la mañana siguiente. Y cuando nos acostáramos en la cama, pensar: Señor, yo mañana te voy a recibir, y dormirnos pensando eso. La preparación remota, la preparación que caldea el alma. Si el seminarista se duerme pensando en Dios, se levantará y el primer pensamiento: a Dios. El alma llegará después a la oración concentrada, y después de media hora de oración llegará a la misa ardiente. La presencia de Dios es una de las cosas que nos enseñaban mucho los sacerdotes del seminario. No es nada recomendable que el sacerdote, en cuanto se levanta por la mañana, lo primero que haga es encender la radio, y mientras se ducha, se lava, pues va escuchando la radio y después a celebrar la misa o a la oración. No. El alma, por la mañana, nada más despertarse, está de un modo completamente único en todo el día. Hay una paz interna, hay el espíritu que se despierta y está como la nieve todavía virgen. Solo hay que pensar en Dios. Solo hay que pensar en Dios, es el consejo, cada uno que haga lo que quiera, pero mantener el amor de Dios. Si uno, el último pensamiento de cada día mientras se duerme es actos de amor a Dios, pensar en Dios, y el primero es: Señor, yo te amo, te ofrezco todo mi día, tal, y así sigue mientras se va duchando, afeitando, tal, llegará a la iglesia concentrado, recogido. Si hace su tiempo de oración antes de la misa, porque se levanta antes, y celebra la misa ya después de haberse llenado de amor de Dios durante la oración, la misa va a ser distinta. Por eso los fieles dicen: qué bien celebra la misa tal sacerdote. Los ritos son los mismos, pero claro, uno le pone espíritu, uno está viviendo todo eso. El otro, como decía en la charla del otro día, mientras celebraba la misa en el canon, mirando el reloj a ver cuánto tiempo le quedaba. Tenemos que poner espíritu. Es una cuestión de amor. Nos hemos hecho sacerdotes por una cuestión de amor. Es decir, es un matrimonio entre Dios, que es espíritu, y el alma, que es espíritu. Si un seminarista no quiere al sacerdocio por amor esponsal con Dios, hay que decirle: no, mira, tu vocación es otra. Si fuera uno como un trabajo, pues la misa la va a decir como una obligación y va a ser un peso. Yo mismo suelo celebrar muy a menudo, casi todos los días, 2 misas seguidas, y os aseguro que no me cansa. No intento, si encuentro un sacerdote jubilado que me diga una y tal, lo intento para vivir más una, pero se pueden vivir 2 y 3 misas seguidas con toda la intensidad. Preparación remota. Cuando nos acostemos, mañana estaré junto al Calvario, en el Calvario, junto a la cruz. Cuanto más os preparéis, más recibiréis. Esto es una norma para todos los sacramentos, para todas las cosas que tienen que ver con el alma. Cuanto más se prepara uno, más recibe. El sacramento es el mismo,
Cuanto más te prepares, más vas a recibir cualquier sacramento. Incluso aunque uno vaya a hacer un bautismo, si uno lleva la oración, Señor, háblame del bautismo, explícame, y celebra el bautismo más conscientemente, más lleno de fe, de amor, de esperanza, el mismo ministro se va a santificar. No va a recibir solo gracia el infante, hasta el mismo ministro se va a santificar, aunque esté rodeado de familiares despistados que solo se preocupan de las fotos. No pasa nada. No seáis de esos curas que siempre están riñendo, tal, las fotos, no, fuera, aparte. No. Los demás, los fieles son los fieles. Por eso estás tú puesto de pastor, para tratar de cambiarlos, para tratar de conducirlos. Si tuvieras una parroquia de santos, a lo mejor ya no haría falta que estuvieras allí. Es todo interno. Lo externo nunca debe fastidiarnos, llenarnos de tensión. Hay que contar con los ruidos, la persona que habla, hay que contar con esos elementos. Interno, todo. Bien. Hay que decir que San Ignacio de Loyola se preparó varios meses para celebrar su primera misa. Eso sí que era verdaderamente conciencia de lo sagrado. San Francisco, místico que había recibido gracias, nunca se consideró digno para acceder al presbiterado, nunca. Y evidentemente se lo dijeron, era famosísimo en vida, pero él no se consideraba digno. No juzgaba a los demás. En San Francisco no había la más mínima brizna de juicio. Él solo se preocupaba de su alma. Después, la preparación próxima. Sea la misa por la mañana, o sea por la tarde, no podemos pasar directamente del despacho, de actividades de todo tipo, ahora decir misa. No hay imagen más reveladora de la importancia que le damos a este santo sacrificio, que todos los fieles en la misa de diario, que a veces han estado allí haciendo su rato de oración, por lo menos hablo de las parroquias donde estaba, pues media hora, 20 minutos, venían antes a prepararse, a leer un libro espiritual, a hablar con el Señor, y la culminación era la misa. Y en medio de ese ambiente de los laicos, preparándose, de pronto llega el párroco a grandes zancadas, a toda velocidad, con la respiración acelerada, encendiendo las velas y rápidamente a la sacristía para salir en 30 segundos, todavía atándose el cíngulo, al altar. Preparación. Vosotros sabéis la imagen tan edificante, el sermón sin palabras, que es ver allí al párroco antes de celebrar la misa preparándose en el primer banco haciendo oración. Entonces uno medita sobre textos de la Biblia, lo que sea, pero justo al final puede dedicar 1 minuto, 2 minutos a hacerse consciente del santo sacrificio. Como es lógico, las cosas tienen que estar preparadas ya mucho antes de empezar la oración que uno va a hacer antes de la misa. No lo dejéis todo para el último momento. Primero preparáis las cosas, después ya vais a hacer la oración. Que solo haya que encender las velas. Yo lo digo por si os puede servir. Como en España no se confiesa casi nadie, desgraciadamente, siempre media hora antes de la misa iba al confesionario. Pero antes ya estaba todo preparado. Ya iba 10 minutos antes, lo dejaba todo listo y ya iba tranquilamente al confesionario para del confesionario ir a...
Y si venía alguien en el último momento, le decía, mire, si solo es confesar sus pecados, le doy la absolución, pero si va a ser largo para hablar, lo dejamos para después de la misa. Ah, sí, padre, sí, lo dejamos para después porque yo quiero hablar un poco con usted. Muy bien. De todas maneras, si alguno se alargaba, todo el mundo lo comprendía. Está confesando, ahí está el párroco. No es que llegue tarde porque no se organiza, sino porque está atendiendo a ese alma. Por si le pareciera a alguien que esto es un poco excesivo, el canon 909 dice: no deje el sacerdote de prepararse debidamente con la oración para celebrar el sacrificio eucarístico y dar gracias a Dios al terminar. No dice conviene, es muy loable, no, dice no deje, imperativo, con el adverbio no. La Iglesia es la que nos lo dice. La Santa Madre Iglesia, nosotros estamos ejerciendo un trabajo sagrado, y ese trabajo sagrado hay que ejercerlo como la Iglesia quiere. Y la Iglesia nos dice, no deje. Escuché yo un reportaje sobre la vida de Juan Pablo II, y su secretario decía que cuando él tenía que ir a celebrar misas en pueblos, en tal, y era arzobispo de Cracovia, el cardenal Wojtyła, cuando iban en el coche y faltaban 10 minutos, él se recogía y estaba en silencio para prepararse. Iban los dos en el coche, pero en silencio. Y que cuando acababa la misa y se había despedido de las personas, tal, e iba al siguiente pueblo a decir misa, lo que sea, se recogía 10 minutos para prepararse a la misa. Cuando yo digo misa en el hospital, siempre hay una médico que le gusta acompañarme a la siguiente misa. Se escucha 2 misas. Y se viene conmigo en el coche. Pues yo, cuando ella me habla, lo hace poco, porque ella lo sabe, le digo, canon 909. Ah, sí. Y se calla. Y entonces vamos de la capilla en el 6º piso, el ascensor, el pasillo, en silencio. Que me encuentro con una persona o un feligrés sale de la capilla, hablo con él tranquilamente, recogido, pero tranquilamente, y ya a la entrada del hospital, cuando nos separamos, vuelvo al silencio y en el coche estamos en silencio. Ella siempre me dice, menudo canon. Después llego al centro de Alcalá, aparco el coche, y cuando faltan 10 minutos, porque tengo que ir andando ya que no se puede aparcar, a la capilla de las monjas, le digo, canon 909. Dice ella. Y los 10 minutos antes de llegar a la misa, pues yo ya me voy preparando para la misa. Porque precisamente cuantas más misas dice uno, más necesario es caldear el alma para no caer en una mera ritualidad vacía. Precisamente cuantas más misas, más necesario es la preparación, más necesario es hacerse consciente de que Jesús está dentro después de la comunión de nuestro cuerpo. Bien, por si uno no se hubiera preparado, hay un momento en que la preparación es ineludible, y es cuando ya uno entra en la sacristía y se va a revestir. La sacristía no puede convertirse en un cuarto donde meter todos los trastos. Yo recuerdo, sobre todo una, que llegabas allí y el poquito espacio que quedaba libre veías desde el centro la estrella de Navidad que se ponía en la entrada de la iglesia. Todas estas 15 cosas que se ponían para el monumento, amontonadas en cajas. Un montón de adornos navideños aquí. Cajas
cosas amontonadas. La sacristía es un lugar sagrado. La sacristía es un lugar sagrado. Es el lugar donde se guardan los vasos sagrados, las vestiduras santas. Debe respirar orden, limpieza. Y muchas veces respirar orden y limpieza es tirar cosas a la basura. Otras veces es recoger cosas que se van a usar solo una vez al año a un cuarto trastero. Pero la sacristía debe respirar orden, limpieza, sacralidad. Monaguillos, acólitos, ya sabían que cuando entraba a la sacristía iba a prepararme para la misa. Les saludaba amablemente, si algo les tenía que decir, se lo decía, tal, pero ellos ya sabían que no iba allí a estar de charleta. Es una imagen que debemos evitar. El sacerdote, mientras está poniendo las vestiduras sagradas, todo lo que decíamos en la otra charla de las vestiduras sagradas, la consagración de Aarón, el deleite con que Dios explica en el Éxodo, en el Levítico, cómo van a vestirse sus sacerdotes. Pues no es conveniente que mientras uno se está poniendo todo, pues sí, yo creo que este equipo de fútbol va a ganar porque pienso que... No. Es un momento de ir pensando en la misa. En las sacristías de España, en todas, siempre había las oraciones que el sacerdote decía al revestirse. Cada prenda tiene su simbolismo y mientras se revestía, el sacerdote iba en latín recitando las oraciones. Y entonces, una vez revestido, el sacerdote espera a que toque la hora. Porque los feligreses han hecho un esfuerzo por llegar a la hora. Han acabado antes el trabajo para llegar, han dejado sus diversiones, sus descansos para estar puntuales al comienzo. No puede ser que el sacerdote valore tampoco el tiempo de los laicos, que empiece 3 minutos tarde, 5 minutos tarde, 7 minutos tarde, y siempre, es que tengo mucho trabajo. No, si tienes mucho trabajo podrías haber empezado 1 hora más tarde. Luego tú mismo te impones una disciplina. Hay que esforzarnos que en cuanto suena la hora, uno sale. Eso requiere llegar un poco antes y esperarse. Uno espera, puede tener un texto sobre la misa para prepararse. La puntualidad exacta es algo que valorarán mucho los feligreses. La intención de la misa. Yo lo hago antes de empezar a revestirme. Justo antes de poner mis manos en la primera prenda y empezar las oraciones, hago la intención. Hoy ofrezco la misa por... Es bueno que el libro de misas sea bonito. Es decir, la gente va a dar una limosna. La gente que a veces da esa limosna, yo lo sé en Alcalá, es gente pobre. Entonces, el que el libro de misas sea algo digno, a él le gusta, ve que estás escribiendo su nombre en un libro digno, bonito. Es como decir, oye, esto es importante. Tampoco deberíamos, como he visto tantas veces, la intención de la misa es, llegas al altar, agarras un cuaderno, un calendario malo, lo que sea, por mengano, zutano, tal, y adelante. No. La intención de la misa es que tú, que vas a acceder al trono de Dios tan cerca, le dices, Señor, acuérdate de mengano, acuérdate de mi hermano, acuérdate de ese que está enfermo. Por lo tanto, hay que hacer la intención al salir con seriedad, entendiendo lo que es eso. Y yo aconsejo, con lo primero se cumple el canon, ofrecer por una intención la misa, con lo primero se cumple. Pero yo aconsejo a lo largo de la misa traer a la memoria la persona
por la que se está ofreciendo el sacrificio. Y otras intenciones. Yo siempre pongo después en segunda intención, que se llamaba así, en segunda intención ya otras personas, otras, lo que sea. Y además animar a la gente a decir, mire, si usted quiere ofrecerme una limosna, yo lo hago. Pero que sepa que si usted me pide que me acuerde de algo, yo me voy a acordar sin necesidad de que me dé usted limosna. Tendré la primera intención del que ha dado esa ofrenda, como los israelitas que venían con una paloma o con una torta, pues la primera intención lamentaré. Pero yo en mi corazón voy a hacer lo posible para 3, 4, 5 veces, a veces más, decir, Señor, Señor, acuérdate de esto. La intención de la misa es algo importante, ¿eh? También me sorprende un poco la mala memoria de los curas, porque yo soy muy desmemoriado para los nombres, pero no sé, con que lo piense en la sacristía, aunque sean 3 nombres, yo me acuerdo. La memoria del hombre del siglo XXI está debilitada, porque o le ponen el papel o se olvida. Si hacéis un poquito de esfuerzo por fortalecer la memoria, uno se acuerda perfectamente de 3 nombres en la misa. Se trata de... La memoria es como un músculo, ¿eh? Si uno no la ejercita, pues cada vez se hace más débil. Los antiguos se hubieran reído de nosotros, de que lo hubiéramos copiado, ¿eh? Los orientales dicen la misa de memoria. Que nosotros no nos podamos acordar de un nombre es una cosa un poco llamativa. Pero bueno, el caso es que sale entonces uno a decir la misa. Si tenéis sacristana, yo no la tengo, bueno, en el convento sí, es muy bonito al ir a celebrar la misa que haya una mesa digna y todos los ornamentos preparados ya, plegados para revestirse. Es una visión esa, con las oraciones puestas en la pared, que ya todo en la sacristía te habla de lo que vas a hacer después allí dentro de la tienda de la reunión, en el misterio de Cristo. Para esto no se necesita ni dinero ni nada, es cuestión de organizar y de que solo esté lo esencial, no muchos objetos y muchas cosas. El simbolismo de cada una de las vestiduras, ya eso da para una charla entera. Es precioso, verdaderamente, aunque las vestiduras sacerdotales, litúrgicas, son obra de la Iglesia lo ha hecho bajo el influjo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no le era indiferente este tema y al final tenemos unas vestiduras bellas, de un corte precioso, cada una con su simbolismo. Es algo para ser meditado, para ser tratado bien. Buscad cada vez vestiduras mejores. Las señoras, si saben coser, suele gustarles el hacer cosas bonitas. Desde luego en España a veces se ven casullas, hasta albas, impresionantes. Hasta el obispo, a un cura que era vecino mío, siempre en la misa más importante del año le pedía un terno de casullas para la catedral, porque es verdad, era precioso. Y no es tanto a veces cuestión de dinero, es ver en internet y decirle a una señora, quiero esto. Y siempre hay gente que va a dar una limosna en especie, hasta las albas. Solamente una cosa como el alba, os aseguro que las hay preciosas en sus pequeños detalles, en su corte, etc. Bueno, todo esto del simbolismo de las prendas, por si a alguien le interesa, tengo un libro que se llama La vestición del obispo, porque se explican todas las vestiduras hasta el grado episcopal, que lo podéis descargar en internet. Si en Google ponéis Biblioteca Forteniana, allí podéis descargar ese libro. Vamos entonces al altar.
Biblioteca Forteniana, la vestición del obispo, se llama la obra. Vamos camino del altar. Si no está el Santísimo Sacramento, se hace inclinación profunda. La liturgia distingue dos tipos de inclinaciones. Habrá momentos en que hace uno inclinación leve, de cabeza, por ejemplo, al nombre de Jesús, y hay otros momentos, varios, en que el sacerdote hace inclinación profunda. Puede hacerla más profunda o menos, pero es inclinación del tronco. Son dos distintas. Al nombre de Jesús, de María y de la Santísima Trinidad cuando se nombran las tres personas distintas, y del santo que se celebra, es inclinación leve, no profunda. En el credo, cuando se menciona el grandísimo misterio de la encarnación y nacimiento de nuestro Señor, como respeto a ese momento en que el tiempo se partió entre antes de Cristo y después de Cristo, se hace inclinación profunda. Hay otros momentos en que se hace. Por ejemplo, cuando decimos in spiritu militatis et in animo, es lo que se hace cuando ya se han puesto los dones, pues el sacerdote también allí hace inclinación profunda. Si hay sagrario en el presbiterio, esté donde esté, la norma es que entonces se hace genuflexión hacia el sagrario. Si no hay sagrario, inclinación al altar profunda. Si hay sagrario en el presbiterio, aunque sea a un lado, genuflexión al sagrario. Después, el sacerdote se acerca al altar y lo besa. Ese momento, para mí, de verdad es muy bello, porque pienso aquí, sobre este lugar, es como si fuera a producirse el nacimiento de Cristo. No es menos sagrado este lugar que Belén, donde nació Cristo, porque aquí va a estar el cuerpo de Cristo. Entonces lo beso con devoción. Otro puede pensar en la resurrección o en el sacrificio de la cruz, lo que sea, pero es un gesto que me gusta hacerlo con tranquilidad y besar el lugar donde voy a poner el corporal, que siempre lo pongo un poco más al centro. Hay una tendencia de los curas a ponerlo casi al borde. A mí me gusta ponerlo más hacia el centro y besar allí. El altar tiene un simbolismo precioso, porque aunque sea de piedra, simboliza la cruz de nuestro Señor. Significa el Gólgota, en el cual a veces está incluso la cruz, porque dice el misal que en el altar donde se celebra misa se pondrá encima una cruz o cerca de él. Es decir, allí donde hay un altar tiene que haber cerca un crucifijo para recordarnos el sacrificio de Cristo que se va a producir allí, aunque sea bajo otras apariencias. El altar es trono de Dios. Es la piedra fundacional de la Iglesia, la piedra angular, que es Cristo. Acordaos de la palabra del apóstol San Pablo en 1 Corintios 10:4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, puesto que bebían de una piedra espiritual que les iba siguiendo, y la piedra era Cristo. Fijaos que cuando Moisés daba de beber a todo el pueblo, golpeaba con su cayado una piedra. Caí en la cuenta, muchos años después de leer ese texto, que no es que cogieran cualquier piedra que había por allí, a veces no había piedras, sino que ellos tenían una piedra que era la que colocaban y de allí manaba el agua. El altar estaba prefigurado. El simbolismo es que es perfecto. Moisés, símbolo del sacerdote, con su cayado, símbolo de la potestad sacerdotal, que golpea la piedra y sale un agua viva de la que bebe el pueblo de Dios, para mantenerse con vida en sus almas. El altar también, en cierto modo, es el centro del mundo.
el centro del mundo. No hay lugar más importante. Ni siquiera el Papa, que es un hermano nuestro, es el centro del mundo. Es el lugar donde va a ocurrir la cosa más importante. La mesa en que se celebró la última cena. El altar es Cristo. El simbolismo del altar como Cristo está insistido en el hecho de que el altar es ungido, como se unge a los sacerdotes. Las 5 cruces que se hacen sobre su ara, la piedra superior puede ser de madera, en la consagración es símbolo de sus 5 llagas. Se viste como una persona con manteles y a veces hasta con cubre altar por la parte de delante, el frontal. Se desviste el día del Jueves Santo en la Pasión. Es decir, todo como una persona. Todo como una persona. Es la piedra de Jacob, sobre la que apoyando su cabeza tuvo el sueño de la escalera de los ángeles, porque el altar es el lugar donde bajan los ángeles y suben llevando nuestras oraciones. El altar cristiano es al mismo tiempo el altar de los holocaustos, el altar de los perfumes y la mesa de los panes. O sea, cumple las 3 funciones. Recordad lo que decía ayer del candelabro de los 7 brazos. Nosotros no tenemos en nuestras iglesias menorás, candelabros judíos, porque aquello a lo que dio lugar es a nuestro altar con las velas. Por eso no ponemos menorás en nuestras iglesias, no se pusieron nunca en toda la tradición cristiana, salvo que se cristianice ese candelabro, como hacen por ejemplo en las liturgias orientales. Allí ya es un altar, pero un candelabro pero cristiano. El altar es símbolo del corazón de Cristo. Es también lo que nos recuerda el altar de oro que vio San Juan en el cielo y sobre el cual se ofrecen las ofrendas al Padre. También me recuerda mucho a la mesa de piedra sobre la que fue depositado el cuerpo de Cristo en el sepulcro y sobre el que resucitó. El altar es también el lugar de la resurrección, porque allí va a estar Cristo resucitado. Es cierto que no es que se produzca la resurrección allí, porque se produjo una vez, pero Cristo resucitado sí que va a estar allí. Y dado que nosotros con la misa actualizamos el misterio de la cruz, único e irrepetible, también actualizamos su resurrección. Es como si con el altar de pronto estuviéramos literalmente ante el cuerpo de Cristo que resucita, como si atravesáramos el tiempo para estar ante su resurrección, porque la misa es la pasión, muerte y resurrección de Cristo a través de símbolos, pero realmente es eso, realmente es eso. La misa atraviesa el tiempo y Cristo resucitado está allí. Desde el momento en que comienza la misa, el centro no es el sagrario, es el altar. Sobre él es el que vamos alrededor de él es al que vamos a incensar, etcétera, etcétera. Porque vamos a vivir en la misa el proceso de la aparición de la presencia de Cristo. Por eso, en ese momento, olvidamos el sagrario. En algunas iglesias hasta ponían un pequeño tríptico para ocultarlo, porque vamos a vivir el proceso a través del cual apareció Cristo en medio de la comunidad, como en el cenáculo, después de la resurrección. Las velas pueden ser 2, 4 o 6. Simboliza el fuego que se colocaba sobre el altar de los holocaustos, la luz que proviene de Cristo, el fuego de nuestro amor colocado sobre el altar. Yo personalmente prefiero, en muchos lugares de España, pues
han puesto 2 velas aquí y un macetón inmenso con geranios aquí. La maceta allí no tiene mucho sentido, es un lugar sagrado. La maceta no es pedestal, el altar no es pedestal de macetas. Entonces yo prefiero que las velas se coloquen del modo tradicional, o longitudinalmente o en los 2 extremos del altar, por pura estética. Yo creo que el que estén colocadas solo en un extremo rompe la simetría del altar. El Papa, el cardenal Ratzinger, en un libro fantástico sobre liturgia, explicaba todas las razones por las que él aconsejaba vivamente que el crucifijo estuviera en el centro del altar. Puede parecer que da lo mismo. Si leéis Introducción a la liturgia, que no tiene nada de introducción, es un libro profundísimo, pues él comienza a reflexionar de modo muy riguroso las implicaciones que tiene el ponerlo a un lado o el ponerlo en el centro. Si ponéis un crucifijo, el crucifijo mira al sacerdote, el Cristo, porque el sacerdote ofrece a través de Cristo el sacrificio al Padre, a través de Cristo. Yo también aconsejo velas naturales. La vela tiene su simbolismo y otras cosas pues no lo tienen. Yo, antes que poner una falsa vela, prefiero un recipiente transparente en que se vea que es como una lámpara. Pero fijaos, en los restaurantes nunca ponen falsas velas. O ponen un recipiente que se ve que es una lámpara, bonito, o se ponen las velas. La vela, desde luego, es otra cosa, tiene la belleza cuando se va gastando. Los curas no solemos poner velas porque manchan el altar. Con experiencia uno aprende a saber cuál es el grosor de vela que tiene que usar. Si es muy gruesa, lo que decía el otro día, no se ve la vela, hay que estar recortándola siempre. Si es muy delgada, se desparrama. Hay que buscar el punto justo. Y cuando se llega al punto justo, sabes que si lo tienes encendido 2 horas no va a caer una gota. Se trata, antes de empezar, de cortar el pabilo y acabada la misa, cuando ya se ha enfriado la cera, apretar cuando está caliente el borde hacia adentro. No se gasta cera, no se mancha y hace bonito. Porque al final la estética es esencial en esto. La estética es esencial. Después, el sacerdote se va a la sede. ¿Por qué se va a la sede? Porque en ese momento él va a hacer de presidente, él va a hacer de pastor. En ese momento no se va a ofrecer ningún sacrificio sobre el altar. La Eucaristía no ha aparecido todavía sobre él. Es un momento en que se comienza a hacer oraciones, plegarias, con lo cual el lugar donde se traslada el centro en ese momento es la sede. Después se trasladará al ambón, sede de la palabra. Y finalmente en esta progresión llegaremos al altar. Es bueno que tengáis sedes con micrófono. Si no hay micrófono, podéis hacerlo en el altar, está permitido. Pero si les explicáis el sentido de todo esto, la gente lo comprende. Y yo creo que por el tema del micrófono, pues una sede bonita, un lugar donde yo cuando voy a la sede de verdad me siento en ese momento como Pablo ante su comunidad, como Moisés cuando tenía allí al pueblo elegido, es el pastor. Recordad, hay 3 centros: la sede, el ambón, el altar. Hay una progresión en esa traslación. La liturgia también es traslación y movimiento. ¿Cómo se comienza la misa? Pues nos vamos a quedar en el comienzo de la misa, porque a mí me gusta ser puntual a la hora de acabar, y ya es la hora. Pero fijaos, hemos empleado 3/4 de hora y todavía no hemos empezado.
Estas charlas solo son un acicate para que vosotros mismos vayáis buscando simbolismos, vayáis viviendo la misa. A mí se me ocurren cosas, a vosotros se os ocurrirán otras muchas que a mí ni se me habrán pasado por la cabeza. Entonces, más que decirlo todo, que va a ser imposible, habrá que ir más ligeros, de lo que se trata es de que digáis, es verdad, tengo que hacer de la misa algo siempre igual y siempre nuevo. Los mismos ritos, pero siempre renovados. Tengo que aprender a llenar de espíritu lo que es rito material. Y entonces, si os ponéis en esa tesitura, el Espíritu Santo os irá diciendo cosas. Vendrán a la mente cosas. Lo que se trata es de ponerse en esa situación de escucha, de pedirle al Espíritu, enséñame a celebrar misa. Llevo diciendo misa 30 años, pero Señor, como si empezara hoy, como si hoy fuera un seminarista que ha sido ordenado, dije, Señor, explícame el significado de las cosas. ¿Qué quieres que haga yo mientras hago esto y esto y esto? Y entonces os vais a sorprender. No es que os diga alguna cosa, es que siempre os va a estar diciendo cosas nuevas. Es que pasarán los años e iréis descubriendo más cosas, y aunque la misa dure solamente un tiempo razonable, ahora comprendemos por qué el Padre Pío celebraba 2 horas, 2 horas y media. Claro, vivía todo, lo vivía tanto que hasta sufría la pasión de Cristo en su cuerpo. Tremendo. Y celebrando así, estaréis predicando sin palabras, con la mayor voluntad de no hacer nada extraño. Los fieles lo van a captar. Los fieles van a decir, hay algo, tiene un algo. Mientras que, si no lo hacemos, aunque tengamos buena voluntad, caemos en el ritualismo, caemos en unos ritos vacíos, caemos en un trabajo y nos cansamos. Claro, nos cansa, nos fatiga. No es una fatiga física, es una fatiga de repetir siempre las mismas cosas. El trabajo del sacerdote o es una fuente continua de renovación y de gracia, o deseca, aburre y estira. Y la gente se da cuenta. Así que este retiro, como ya se ha dicho tantas veces, es un tiempo de gracia. De aquí, el que ya es bueno saldrá mejor. El que ya es santo, más santo todavía. El que estaba un poco desanimado, animado. Las gracias se derraman. Lo que hay que hacer es aprovecharlas. Y entonces, aprovechándolas, uno de los efectos, uno de los propósitos que todos podemos hacer es: voy a vivir la misa del mejor modo posible. El que la batería se haya acabado es un signo divino de que tenía que acabar ya. ¿Te lo doy?